Hay individuos que sostienen que para alcanzar una gran riqueza es fundamental conseguir millones desde el inicio, poseer una gran empresa o recibir un legado. Ellos piensan que su capacidad de ingreso los limita a una vida de mera subsistencia, sin notar lo erróneo de su perspectiva. He llegado a comprender que la auténtica riqueza no proviene de grandes ganancias, sino de decisiones bien fundadas y estratégicas. No se trata únicamente de cuánto dinero generas, sino de cómo lo administras. Cada billete que obtienes es una oportunidad para liberarte o para quedarte atado. Muchos deciden gastar en placeres efímeros y luego se preguntan por qué no logran avanzar. Sin embargo, se puede optar por un camino diferente. Puedes ver tu salario como un medio hacia tu independencia. Lo que realmente importa no es tanto el monto que ingresas, sino cuánto logras conservar, de qué manera lo incrementas y la mentalidad con que actúas. La creación de riqueza es fruto de la autodisciplina, no de la suerte. Si aprendes a administrar adecuadamente los recursos que posees, pronto notarás un aumento significativo en tus finanzas. Tu ingreso no es un impedimento, es simplemente la primera semilla que plantas. Si la alimentas con inteligencia, paciencia y un objetivo claro, crecerá y cambiará tu vida. La clave para generar riqueza a partir de tu salario es entender que tu dinero no debe ser un compañero en tu vida, sino un recurso que trabaje a tu favor. Todo comienza con un principio innegociable. Primero, págate a ti mismo. Antes de cubrir facturas, de gastar en alimentos o de darte cualquier tipo de satisfacción, asegúrate de reservar al menos el 10% de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. No se debe gastar, sino invertir. Muchas personas cometen el error de esperar al final del mes para ahorros, pero raramente les queda algo. Porque el dinero sin un objetivo claro tiende a desvanecerse. Por ello, es crucial automatizar tu progreso financiero, estableciendo el ahorro como una obligación, no como una opción. Al poner tus ahorros como prioridad, no solo acumulas riqueza, también forjas un carácter sólido. Esto significa que entrenas tu mente para vivir con menos de lo que generas, lo que a su vez te libera. Quienes pueden ajustarse a vivir con menos poseen un gran poder. Poder para elegir, poder para invertir, poder para decidir sin depender de otros. No importa si al principio solo puedes destinar el 5% o incluso el 1%. Lo que realmente importa es dar ese primer paso. Ese porcentaje debe ser sagrado, sin negociaciones ni préstamos. Ese dinero es para ti y tu futuro. Cuanto más pronto comprendas este concepto, más rápido cambiará tu situación financiera. Algunas personas se quejan diciendo que apenas les alcanza para vivir, y se preguntan cómo podrían ahorrar. Esta mentalidad es el verdadero obstáculo. Si no puedes ahorrar con poco, tampoco lograrás hacerlo con mucho. El verdadero desafío no radica en la cantidad, sino en el hábito. Todos los hábitos pueden ser desarrollados. No se requieren altos ingresos para comenzar a fomentar tu libertad. Lo que realmente es necesario es la determinación y la persistencia. Es importante que consideres tu dinero como un recurso, no como un premio. Si cada vez que obtienes un ingreso sientes que debes gastarlo por completo, al final acabarás perdiéndolo todo. Si eliges reservar una parte de tus ganancias para tu crecimiento personal con cada salario que recibes, esa simple práctica, mantenida a lo largo del tiempo, te llevará a la riqueza. Piensa en esto de otra manera. La mayoría de las personas hace sus gastos inicialmente y se preocupa por las repercusiones más tarde. En contraste, quienes tienen éxito piensan antes de actuar y hacen elecciones estratégicas. El primero actúa de manera impulsiva, movido por sus emociones, mientras que el segundo decide con intención, basado en una visión. Esta diferencia en su enfoque culmina en distintos futuros. Aquellos con una visión se dedican a construir en privado lo que, eventualmente, será evidente. Mientras muchos se esfuerzan por deslumbrar en el presente, él se enfoca en obtener libertad en el futuro. Esta libertad proviene de una acción que, aunque parezca simple, se convierte en un hábito.
Separar un porcentaje de tu salario de inmediato, sin considerar las circunstancias o los momentos difíciles que puedan presentarse, es crucial. Esa inversión silenciosa, sin esperar reconocimiento, te conducirá hacia un futuro al que la mayoría no podrá alcanzar. Al principio, es probable que esos pequeños montos parezcan insignificantes, pero con el tiempo ese 10% crecerá considerablemente. Se convertirá en tu capital inicial, en tus fondos de inversión y en tu camino hacia una vida más independiente. No subestimes el impacto de lo diminuto cuando su acción es persistente. Al igual que una gota de agua puede modelar una roca no por su fuerza, sino por su constancia, así tus ahorros, si se mantienen constantes, podrán generar oportunidades que en este momento no puedes imaginar. Todo comienza con una decisión: ponerte en primer lugar. Si no asumes esa responsabilidad, nadie lo hará en tu lugar. Y si no te tratas como tu propia prioridad, ¿quién se encargará? Una segunda forma de aumentar tu riqueza a través de tu salario es convertirte en un maestro de la creación de presupuestos. Y no estoy sugiriendo que lleves un control aburrido, repleto de infinitas hojas de cálculo. Se trata de reconocer que cada peso que recibes debe tener una función clara. Si no tienes un plan para tu dinero, alguien más lo gastará para su propio beneficio. El entorno está lleno de empresas, anuncios y algoritmos diseñados con la intención de despojarte de esos fondos de forma rápida. Si no actúas primero, perderás el control. Si no trazas un camino para la utilización de tu dinero, este se disipará siguiendo la dirección que otros te marquen. Hacer un presupuesto no implica un castigo, sino que se asemeja a un mapa que guía hacia tu libertad. Es como asignar un rol a cada parte de tus ingresos. Tú te encargarás de la educación, tú de la inversión, tú de la diversión y tú del ahorro. El problema no está en gastar, sino en gastar sin sentido. Cuando decides de manera activa tus gastos, tu dinero empieza a actuar según tus instrucciones. Eso es poder, porque la mayoría de las personas gana y gasta de manera impulsiva, como si sus necesidades fueran urgentes y cada deseo mereciera inmediata satisfacción. Pero tu objetivo no es entrar en ese ciclo, sino dominarlo. Hay una regla simple que enseño a quienes desean volverse financieramente sólidos: gasta menos de lo que ingresas y sé brutalmente honesto contigo. Vive por debajo de tus posibilidades, no por encima de ellas. No necesitas el modelo más reciente de teléfono, ni prendas de marcas famosas, ni cenar fuera cada semana. Lo que realmente necesitas es conciencia y la capacidad de establecer tus prioridades, porque cada gasto presente te acercará o te alejará del estilo de vida que verdaderamente deseas. ¿Realmente vale la pena sacrificar tu futuro por un capricho momentáneo? ¿Es necesario tratar de impresionar a quienes no aportarán a tu riqueza? Las personas adineradas piensan en términos de retornos, no de placeres momentáneos. Antes de llevar a cabo una compra, reflexiona: ¿me concede más autonomía o me hace más dependiente? ¿Esto me brinda control o solo un placer efímero? Y al adoptar este enfoque como parte de tu vida, comenzarás a ver tu salario desde una nueva perspectiva. Ya no lo verás como una recompensa para derrochar, sino como una herramienta estratégica que, si se emplea adecuadamente, puede crecer. Porque la auténtica riqueza no se mide en lo que posees, sino en cómo decides utilizarlo. Una persona con un ingreso limitado, pero que administra sus recursos sabiamente, puede sobrepasar a alguien con un salario más alto que gasta sin control. El primero construye su futuro, mientras que el segundo se enfrenta a su propio fracaso. Es crucial señalar un punto importante: tu planificación financiera debe incluir la inversión en ti mismo. No se trata de eliminar gastos hasta llegar a la pobreza, lo esencial es redirigir tus recursos hacia aquello que fomenta tu desarrollo. Si cuentas con un poco de dinero sobrante, evita malgastarlo en cualquier cosa que solo te ofrezca una distracción. En su lugar, considera invertir en adquirir conocimientos, mejorar tus habilidades, comenzar un pequeño negocio o adquirir herramientas que aumenten tu productividad. Cada peso que inviertas en tu educación te regresará de manera multiplicada.
El conocimiento es una inversión que mantiene su valor, y a medida que amplíes tus saberes, también crecerán tus oportunidades de generación de ingresos. Por ende, es fundamental que en tu estrategia financiera incluyas un apartado dedicado a tu crecimiento personal y profesional. No es necesario poseer educación en contabilidad o finanzas, lo verdaderamente crucial es enfocarte en tus esfuerzos. Mantén un control de tus ingresos, determina tus prioridades, establece límites definidos y examina tus finanzas de manera semanal. Convierte tu presupuesto en una herramienta activa y adaptable, que funcione como tu brújula a lo largo de este recorrido. Cuando tienes claridad sobre el destino de tu dinero, comienzas a sentir que tienes el control. Esta sensación de control se transforma en confianza, avance y autonomía. No se trata de seguir cada gasto por temor, sino de gestionar cada desembolso de manera intencionada y con visión. Este enfoque mental es lo que te diferencia de los demás. Es esta manera de pensar la que puede permitirte acumular riqueza, incluso si tus ingresos son modestos. La esencia no radica en la cantidad que generas, sino en cómo administras lo que posees. Al tomar el control de tu presupuesto, estás aprendiendo a liderar tu vida. Una tercera estrategia para enriquecer tu vida con un salario es destinar un porcentaje a la inversión, sin importar cuán bajo sea. Lo importante no es cuánto inviertes, sino la regularidad en hacerlo. La creencia de que la inversión es solo para aquellos con grandes sumas de dinero es una ilusión promovida por el sistema. La verdad es que puedes llegar a ser millonario aprendiendo a invertir desde un inicio. Incluso si tus ingresos son reducidos, puedes actuar como una persona que está en proceso de enriquecerse. Esta mentalidad, consistente y aplicada, tiene un gran poder. Hoy en día, con la información y tecnología a tu alcance, no existen excusas para no participar. Es posible invertir pequeñas cantidades en activos que generan rentabilidad. Hay muchas alternativas: CETES, fondos indexados, instrumentos de renta fija, criptomonedas responsables, activos digitales y pequeños negocios. Las oportunidades son reales. El verdadero secreto radica en entender esto. Si gastas hoy 500 pesos en comida rápida, esa transacción se extingue contigo. Pero si eliges invertir esos mismos 500 pesos de manera inteligente, no solo conservarás su valor, sino que lo harás crecer. Esto se debe a que el dinero, cuando se invierte sabiamente, comienza a trabajar para ti incluso mientras duermes. Y esa es la diferencia que se refleja con el tiempo. Muchas personas intercambian su tiempo por dinero. Trabajan largas horas, buscan múltiples empleos y agotan su energía física y mental por unas pocas monedas. En contraste, quienes invierten cambian dinero por libertad, aunque sea un proceso lento y al inicio modesto. Un inversionista persistente durante 10 años puede llegar a acumular más riquezas que alguien con un alto salario que no ahorra ni invierte. Aquí no se trata de velocidad, sino de rumbo. Cuando decides dedicar una parte de cada ingreso a inversiones, sin importar las circunstancias, estableces un verdadero plan de crecimiento. Estás cimentando la base de tu futuro financiero. Además, invertir transforma tu autoconcepto. Ya no eres únicamente un empleado, te conviertes en un constructor, creador y estratega. Empiezas a considerar cada centavo no simplemente como un total que puede ser suficiente o no, sino como una semilla repleta de potencial. Cuando tu visión cambia, tus decisiones también lo hacen. Dejas de realizar compras impulsivas y de gastar para llenar vacíos emocionales. Optas por invertir para crear alternativas, para dejar de vivir al borde y para no depender de un solo ingreso. Esta es la auténtica libertad financiera. La independencia se inicia cuando decides que tu dinero necesita expandirse en lugar de solo rotar. Una regla esencial es la siguiente: destina al menos el 10% de tu salario mensual a inversiones, sin importar si piensas que es una cifra pequeña o si no observas resultados de inmediato. El milagro del interés compuesto no se encuentra en lo que llama la atención, sino en lo que permanece oculto. Al principio, nadie lo nota. Sin embargo,
Con el tiempo, esos fondos que has acumulado e invertido se convierten en un capital capaz de abrirte las puertas a lo que ahora consideras inalcanzable. Puede ser un coche, una propiedad, un negocio o una jubilación anticipada. Todo inicia con el respeto hacia ese 10%, manteniendo ese dinero sin tocar, reinvirtiéndolo y protegiéndolo como si dependieras de él, porque así es. Deja de considerar tu salario como algo menos. Comienza a apreciar tu disciplina, pues esa misma disciplina transformará tus ingresos en abundancia. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, optas por la riqueza en vez de la gratificación inmediata. Y esta elección, repetida de forma constante, no solo mejora tu situación financiera, también transforma tu identidad y tu perspectiva. Te convierte en una persona con visión, con control y autoridad. Y este tipo de persona, con el tiempo, logra la libertad económica, no por azar, sino por estrategia, convicción y decisión. La cuarta forma de aumentar tu riqueza a través del trabajo es desarrollar una mentalidad de expansión en lugar de limitación. Esto significa ser claro, no puedes depender solo de un ingreso. Es insostenible basar todo en tu sueldo mensual. Porque, no importa cuán disciplinado seas, cuántos ahorros tengas, cómo gestiones tu presupuesto y tus inversiones, si tus ingresos provienen de una sola fuente, tu libertad será frágil. Un cambio en la economía, un despido o una crisis personal pueden poner en riesgo todo lo que has logrado. Por lo tanto, si buscas prosperar con tu salario, debes verlo como un trampolín en lugar de un techo, como un impulso y no como una cárcel. Tu salario debe ser una herramienta que fomente tu crecimiento, y no un obstáculo para tu futuro. Al adoptar esta mentalidad, todo cambia. Comienzas a percibir tu compensación no simplemente como un ingreso, sino como un medio que puede facilitar otras posibilidades. Si posees una habilidad, busca la manera de monetizarla. Si dispones de tiempo, utiliza esos momentos para desarrollar tu propio emprendimiento. Si algo te apasiona, crea contenido, ofrece clases o brinda asesoramiento. Hoy en día, gracias a la tecnología y a las plataformas en línea, es más fácil que nunca ganar dinero extra desde casa, usando tu teléfono móvil o incluso desde un pequeño espacio, siempre que tengas un enfoque decidido. Si cada mes ahorras una parte de tu salario para cultivar esa nueva fuente de ingresos, estarás construyendo un respaldo financiero. Con el paso del tiempo, estarás creando una base que podría liberarte completamente. Es un buen instante para recordarte algo fundamental. Si este mensaje te toca, piensa en suscribirte. Aquí no solo se trata de dinero, sino de mentalidad, estrategia y verdadera libertad. Me gustaría conocer en los comentarios, ¿cuál sería esa primera fuente de ingreso extra que deseas establecer usando tus habilidades o conocimientos? Escribe con firmeza, ya que al expresar tus intenciones, las empiezas a materializar. Volviendo a nuestro enfoque, existe una verdad esencial que debes entender. No hay riqueza sin creación. Ahorrar y establecer un presupuesto son pasos importantes, pero no son suficientes. Para alcanzar una prosperidad genuina, necesitas generar un mayor valor. Este valor puede provenir de un producto, un servicio, una idea o una habilidad, y debe surgir de ti, de tu intelecto y de tus acciones. Todo se relaciona, en última instancia, con el valor que aportas. Cuanto más valor brinden a más personas a través de diferentes canales, más ingresos atraerás hacia ti. No se trata de un milagro, sino del resultado lógico de una estrategia bien estructurada. Por lo tanto, cuando recibas tu sueldo, no lo veas como el final de un ciclo. Piensa en él como un capital inicial. Destina una parte para ti, otra para reinversión y una más para construir tu segunda fuente de ingresos. No necesitas grandes cantidades de dinero para comenzar. Lo que realmente se necesita es creatividad, perseverancia y un sentido de urgencia. Cuanto antes empieces, más sólida será tu base cuando enfrentes las inevitables dificultades de la vida. No es obligatorio tener todo definido desde el inicio.
Lo que realmente cuenta es tener el valor de comenzar, aunque sea de manera modestamente lenta. El verdadero poder reside en la acción, en la energía que se genera al actuar con intención. La mayoría de las personas suelen decir que no tienen tiempo, que no saben cómo hacerlo, o que tal vez lo intentarán el próximo año. Pero tú no estás aquí para ser parte de esa estadística. Estás aquí para crecer, para demostrarte a ti mismo que puedes crear más, sin renunciar a tu empleo ni convertirte en víctima de la desorganización. Solo mediante un enfoque decidido, una estrategia clara y un compromiso férreo de no depender exclusivamente de una única fuente de ingresos, alcanzarás tus metas. Aquellos que confían en un solo ingreso se encuentran a merced de decisiones externas que podrían hacer que lo pierdan. Por otro lado, quienes desarrollan diversas fuentes de ingresos operan en un ámbito completamente distinto. El ámbito de aquellos que no buscan aprobación. El ámbito de quienes marcan su propio camino. El ámbito de quienes, aunque inician con pocos recursos, logran acumular fortuna. Esto sucede porque no se han detenido, no se han conformado y han tratado sus ingresos como un punto de partida en lugar de considerarlos como su última opción. La quinta táctica para alcanzar riqueza a partir de tu salario es simple de entender, aunque aplicar dicha táctica puede ser complicado. Debes eliminar los gastos ocultos. Sí, esos pequeños desembolsos, suscripciones innecesarias, caprichos diarios, costos por pagos atrasados y compras impulsivas que parecen inofensivos, pero que están minando tu libertad sin que lo percibas. Hay personas que reciben buenos ingresos, logran ahorrar e incluso invertir, pero no florecen como deberían. ¿Cuál será la razón? Porque su dinero se escapa por detalles que pasan desapercibidos. Todo esto ocurre porque su propia falta de atención les está saboteando, debido a que mantienen hábitos que, silenciosamente, los llevan a la baja. La construcción de tu riqueza no solo depende de cuánto generas, sino que también se protege por lo que logras evitar perder. Si quieres establecer un futuro firme con tus ingresos, es fundamental que lleves a cabo una autoevaluación. Revisa tus extractos bancarios, analiza tus suscripciones, investiga tus patrones de gasto y reflexiona honestamente, ¿es realmente esencial? ¿Esto contribuye a mis metas o solo sirve como un entretenimiento temporal? Muchos esquivan esta tarea, ya que prefieren no confrontar la realidad, dado que enfrentar la verdad puede ser incómodo. Sin embargo, tu objetivo aquí no es buscar comodidad, sino tomar el control. Deshazte de lo que no te beneficia, anula esas suscripciones que no usas, evita pagar intereses por falta de organización, y lleva tu propia comida si eso ayuda a alcanzar tus objetivos financieros. No se trata de vivir en extrema austeridad, sino de entender que cada peso malgastado puede significar una hora más de trabajo como obligación, en lugar de por elección. Al asimilar esto, comienzas a valorar tu tiempo de una forma distinta. Cada gasto innecesario no solo afecta tus finanzas, sino que también limita tu libertad. Esto no significa que no puedas disfrutar de pequeños placeres. No obstante, esos gustos deben ser elecciones conscientes, no reacciones instintivas al estrés o al día a día. Un placer bien seleccionado puede reenergizarte y motivarte, mientras que un gasto impulsivo puede llevarte a la ruina. La clave es la intención detrás del gasto. Es esencial aprender a disfrutar en momentos que realmente lo merezcan y no cada vez que sientas aburrimiento o ansiedad. Esa es la frontera que separa el placer momentáneo del orgullo duradero. Entre quienes consumen para evadir y quienes lo hacen de manera planificada. Esta es la clase de decisión que la mayoría no lleva a cabo. Prefieren seguir con la ilusión de que no tienen suficientes recursos en lugar de investigar en que están desperdiciando su propio potencial. Tú puedes cambiar eso ahora, solo necesitas disciplina y claridad mental. Crea una lista de tus gastos innecesarios, resta, ajusta, elimina y redirige esos fondos hacia lo que verdaderamente importa, tu inversión, tu crecimiento y tu autonomía. Pronto verás cómo, en unos meses, esos pequeños gastos que parecían inofensivos se convierten en un capital acumulado,
en serenidad y poder. Cada peso que ahorres de manera consciente es un triunfo. Es un peso que no se pierde, que no se desvanece en trivialidades. A medida que acumuladas numerosas pequeñas victorias, tu vida se transforma. No a través de un golpe de suerte, sino gracias a tu capacidad para detener las fugas de dinero, proteger tu esfuerzo y asegurar tu avance. Así es como se construye una verdadera riqueza. No solo generando más ingresos, sino también evitando la pérdida de lo que ya tienes. La abundancia no comienza cuando aumentas tus ganancias. Comienza cuando dejas de vivir como si ya hubieses alcanzado todo. La verdadera riqueza se basa en la paciencia, en una gestión eficiente y en poder decir no cuando la mayoría dice sí. Si tienes la habilidad de hacer esto, entonces ya operas a un nivel superior. La comunidad de quienes tienen el control, no de los que están bajo su dominio. Este es un conjunto de personas que prosperarán simplemente porque decidieron dejar de malgastar su dinero como si no tuviera importancia. Porque en la actualidad reconocen que cada centavo cuenta. Ahora son conscientes de que cada peso invertido en educación financiera tiene un valor infinitamente mayor que el que se pierde en la confusión. La sexta estrategia para enriquecer tu vida profesional consiste en destinar una proporción fija de tus ingresos a tu formación en finanzas. Y no me refiero solamente a inscribirte en la universidad o pagar por cursos caros. Hablo de cultivar una mentalidad que comprenda el funcionamiento del dinero. Porque mientras sigas esforzándote pero manteniendo una mentalidad de escasez, jamás romperás el ciclo. La auténtica riqueza surge en tu forma de pensar. Empieza cuando dejas de ver el dinero como un obstáculo y comienzas a considerarlo una herramienta. Una herramienta poderosa, pero que en sí misma no tiene valor moral. El dinero no determina si eres bueno o malo, simplemente potencia lo que ya eres. Por eso, si no adquieres conocimientos en finanzas, podrías ganar grandes sumas y, aún así, perderlo todo. El sistema prefiere que no seas consciente de esto. Desea que caigas en deudas, que gastes sin pensar, que compres para impresionar a aquellos que no te valoran. Esa estructura busca que sigas siendo un consumidor habitual en vez de un creador consciente. Sin embargo, tú has despertado. Eres consciente de que necesitas más que solo trabajo arduo. Debes entender cómo funciona el dinero, que lo incrementa, que lo protege y que lo debilita. Necesitas convertirte en alguien que maneja sus finanzas con calma, estrategia y visión. Esto solo es posible mediante un aprendizaje constante. Dedica tu tiempo a leer libros, escuchar podcasts y consumir contenido que te enriquezca. Rodéate de personas que dialogan sobre inversiones, ahorros y libertad financiera. Investiga, pregunta y aprende. Porque cada minuto que dedicas a comprender este ámbito es una semilla que puede protegerte en el futuro de la ignorancia que ha arrasado imperios. No es necesario que te conviertas en un experto económico ni que conozcas todos los términos de Wall Street. Solo necesitas lo fundamental. Debes aprender a gestionar tus ingresos, a evitar deudas dañinas, a hacer que tu dinero trabaje para ti, a identificar oportunidades y a proteger tu capital. Todo esto está al alcance de cualquier persona con la determinación suficiente. Pero hay un aspecto más profundo. Cuando inviertes en tu educación financiera, transformas tu identidad. Pasas de ser alguien que lucha para llegar a fin de mes a ser quien construye un futuro sin depender de otros. Te conviertes en el arquitecto de tu propia vida en lugar de ser un simple engranaje del sistema. Y eso, amigo mío, es verdadera libertad. Porque el conocimiento abre oportunidades. Y disponer de opciones es esencial para una vida próspera. Cuando no cuentas con conocimiento, te acostumbras a la situación. Cuando cuentas con conocimiento, tomas decisiones. Una porción regular de tus ganancias debería destinarse a lecturas, asesorías, cursos y vivencias que te fortalezcan. Quizás en este momento ese 5% del tiempo no parezca muy relevante. No obstante,
Si en el año que viene decides dedicar ese pequeño porcentaje a enriquecer tu mente, experimentarás un avance notable en tus resultados. No se trata de un simple hechizo. Es cuestión de estar preparados. Es una cuestión de cómo percibes las cosas. Es la capacidad de reconocer oportunidades donde otros solo ven inconvenientes. Esto se logra únicamente a través del entrenamiento de tu capacidad de observación. Muchos hombres se entregan a trabajar entre 10 y 14 horas al día, pero no se permiten una sola hora para comprender el contexto en el que se hallan. Ignoran cómo funciona el crédito, no saben calcular el retorno de una inversión y no diferencian entre gastos e inversiones. Se encuentran atrapados en ciclos heredados, repitiendo los fallos de sus padres y en un patrón que se perpetúa de generación en generación. Pero tú puedes romper ese ciclo. Tienes la habilidad de ser el pionero, el que transforma la historia de su familia, quien dejó de vivir para sobrevivir y comenzó a vivir con un objetivo claro. Tu salario puede destinarse al ocio o al aprendizaje, a la comida rápida o a adquirir conocimiento duradero, a lo urgente o a lo verdaderamente significativo. Y eres tú quien elige. Siempre estás en el proceso de tomar decisiones. Cada moneda que gastas refleja lo que realmente valoras. Por eso, empieza a comunicarlo con claridad. Que tus acciones demuestren que valoras más tu libertad que tu confort. Y luego, actúa como esa persona. Porque una mente cultivada siempre generará una vida plena, no al contrario. Todo comienza con lo que decides aprender. Y si eliges absorber conocimientos que el 90% de la población desconoce, pronto vivirás como el 10% que disfruta de lo que los demás solo sueñan. La séptima manera de enriquecer tu vida con lo que ganas es establecer una relación emocional positiva con el dinero. Porque no importa cuánto dinero generes o qué tan efectivas sean tus estrategias. Si te invade la culpa por poseer dinero, si piensas que la riqueza es algo negativo, o si crees que ahorrar te hace avaro, o que invertir es solo para quienes tienen un gran capital, te estarás saboteando a ti mismo. Tomarás decisiones que te mantendrán por debajo de lo que podrías lograr. Tu mente no permitirá que guardes algo que no consideras merecer. Por eso, si realmente quieres avanzar, es esencial que reeduques tu corazón. No solo tu cartera, no solo tu mente, tu historia emocional relacionada con el dinero también debe ser transformada. Muchos hombres crecieron escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas o es mejor ser pobre pero honrado. Aunque a primera vista estas afirmaciones puedan parecer inofensivas, en el fondo fomentan una mentalidad de carencia, miedo y culpa, lo cual te lleva a percibir el dinero como un enemigo en lugar de como una herramienta útil. Y si consideras al dinero de forma negativa, ¿cómo esperas atraerlo, resguardarlo y multiplicarlo? No lo lograrás. La resistencia interna siempre superará al deseo externo, por lo que es esencial que analices esas creencias que has adquirido, cuestionándote si realmente son tuyas o si simplemente las has ido repitiendo a lo largo del tiempo sin reflexionar. Empieza a ver el dinero por lo que realmente es, una energía concentrada que simboliza el valor que has recibido y que actúa como una herramienta capaz de transformar vidas en manos adecuadas. No tiene moralidad, no es inherentemente bueno ni malo, solo amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si eres generoso, tu capacidad de dar se incrementará con el dinero. Si tienes sentido de responsabilidad, tu impacto será más notable. Si tienes metas bien definidas, el dinero te brindará la capacidad de lograr tus objetivos. No le temas ni lo veneres, en su lugar, comprende su esencia, gestionándolo y usándolo para respaldar una visión más amplia. También es esencial que aprendas a disfrutarlo sin culpa, ya que la riqueza no se limita a ahorrar e invertir, también incluye la calidad de vida y la posibilidad de experimentar momentos que te inspiren y te renueven, como un viaje, una cena especial o un objeto que te eleve. No cada gasto implica pérdidas si está alineado con tu bienestar total. El problema no reside en disfrutar, sino en hacerlo de manera consciente. Una relación saludable con el dinero te da la capacidad de discernir cuándo es conveniente gastar, ahorrar, crecer o esperar.
Actúas desde la plenitud, no desde la carencia. Realiza este ejercicio. Anota tus pensamientos sobre el dinero, las frases que escuchabas de niño, cómo te sientes al recibir dinero, cuál es tu emoción al pagarlo, qué sientes que mereces en el aspecto económico, y luego reflexiona desde una nueva perspectiva. ¿Estas creencias te benefician o te limitan? Si no tratas esas raíces, siempre verás restricciones en los frutos que cosechas. Aunque tengas la mejor estrategia financiera, si tu mente continúa saboteando tu avance con pensamientos de escasez, el dinero se te escapará como agua entre los dedos. Este es un empeño que pocos optan por asumir, dado que no es evidente, se lleva a cabo internamente y demanda una profunda meditación en lugar de simplemente actuar. No obstante, es la tarea que más recompensas traerá. Cuando tu mentalidad está en sintonía con el dinero, dejas de frenar tu progreso, dejas de gastar para llenar vacíos, de evadir oportunidades por temor, y comienzas a atraer más, a conservar más y a multiplicar más recursos, libre de ansiedad, culpa o engaños. Todo esto se origina de una base sólida, madura y estable. Esa es la esencia de la auténtica abundancia. Al trabajar en tu mentalidad, tu saldo bancario comenzará a reflejar el nuevo estado interno en el que habitas, pues todos los cambios genuinos inician en lo invisible y luego se manifiestan en lo tangible. La octava forma de incrementar tus finanzas con tu salario es entender que el dinero no se genera rápidamente, sino que se desarrolla a través de sistemas. Un sistema no se refiere a una acción aislada, sino a un conjunto de hábitos que se realizan de manera habitual. Muchas personas buscan resultados inmediatos, satisfacción instantánea, riqueza veloz, pero esa mentalidad los mantiene en la pobreza, ya que confunden el movimiento con el verdadero progreso y el entusiasmo con una estrategia efectiva. Por ello, a menudo se encuentran cambiando de ideas, probando distintas cosas y abandonando procesos, atrapados en ciclos de emoción efímera y frustración duradera. Sin embargo, la verdadera riqueza, la que perdura, no proviene del entusiasmo, sino del compromiso. Necesitas establecer tu propio sistema financiero personal, un conjunto de reglas que son innegociables y que debes seguir cada mes, sin importar tu nivel de motivación. Por ejemplo, siempre aparta un 10% para ahorros, limita el gasto en entretenimiento a un 5%, paga todas tus deudas antes del día 10, e invierte al menos 500 pesos en tu crecimiento mensual. Estas reglas, aunque puedan parecer rígidas, te ofrecen libertad, ya que eliminan la improvisación, proporcionan claridad y transforman tu economía personal en una estructura firme, predecible y escalable. Ese orden te conducirá a destinos que el descontrol nunca podrá alcanzar. Reflexiona sobre esto. Una persona que sigue un plan básico de ahorro e inversión, aunque tenga ingresos modestos, puede acumular más dinero en 5 años que alguien que gana 3 veces más sin un sistema, porque la primera actúa con disciplina y la segunda vive reaccionando a las circunstancias. Esta reacción no genera riqueza, solo soluciones temporales. No puedes depender de soluciones efímeras para vivir. Es crucial que establezcas cimientos firmes, definas una organización y pongas en marcha un sistema que funcione incluso en momentos de cansancio, tristeza o falta de motivación. Un error frecuente que cometen muchas personas es enfocarse únicamente en sus ingresos sin reflexionar sobre su estrategia para el crecimiento económico. No tienen claridad sobre sus gastos mensuales, no saben cómo se distribuye su dinero y desconocen su patrimonio total, lo que resulta arriesgado. No se puede mejorar aquello que no se mide o entender lo que no se analiza. Por eso, el primer paso debe ser registrar todas las entradas y salidas, prestando atención a cada centavo. Esto no debería hacerse con una mentalidad obsesiva, sino con el objetivo de recuperar el control, puesto que al conocer a fondo tu situación financiera, estarás en condiciones de tomar decisiones que favorezcan tu avance. No necesitas ser un adivino, tomarás un papel proactivo. Desde esa base, es momento de formar hábitos financieros. Asigna un día cada mes para revisar tus metas, inversiones y gastos. Crea un calendario para organizar tus pagos. Automatiza tus ahorros.
Separa tus cuentas si es necesario. Emplea herramientas que te faciliten llevar un control claro. No es necesario ser un maestro en Excel o tener una aplicación específica, lo realmente requerido es ser constante. Puedes usar una hoja de papel, un cuaderno o una agenda, lo que mejor se adapte a ti, pero es esencial que lo pongas en práctica. La falta de organización puede llevarte al agotamiento, y si eso sucede, inevitablemente te boicotearás. Los logros significativos no provienen de eventos excepcionales, sino de sistemas simples aplicados de manera coherente a lo largo del tiempo. Este es un secreto que muchos están reacios a reconocer, porque no resulta emocionante, pero es la realidad. Si decides aceptarlo y ponerlo en acción, incluso un salario modesto podría convertirse en una potente herramienta para el crecimiento. Lo verdaderamente relevante no es cuánto percibes, sino las decisiones que realizas cada vez que recibes un ingreso. Si implementas un sistema sólido cada mes, tu futuro estará protegido, no porque la vida sea fácil, sino porque tú así lo decides.